Bienvenido a uno de los casos más escalofriantes de la historia de Luisiana. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y la hora exacta en que estás escuchando esta narración. Queremos saber qué lugares y qué horas del día o de la noche alcanzan estas historias documentadas. Los documentos llegaron en una vieja funda de cuero hallada en las ruinas de los archivos del antiguo Charity Hospital de Nueva Orleans. No habían sido tocadas desde 1869, cuando un antiguo administrador del hospital las había sellado en un compartimento oculto detrás de la pared este de la sala de registros. Los obreros que lo hallaron casi lo desechan a la basura, confundiéndolo con basura en descomposición, hasta que uno de ellos advirtió la cuidada escritura que llenaba sus páginas amarillentas. Cuando Elijah Thompson, jefe de archivos de la Sociedad Histórica de Luisiana, fue llamado para inspeccionar el descubrimiento en 1965, no sabía que lo que encontraría lo arrastraría a una investigación tan perturbadora que más tarde solicitaría una licencia permanente. En ellos se narran una serie de experimentos médicos clandestinos que tuvieron lugar en los márgenes de la medicina de Nueva Orleans durante más de un siglo, experimentos en seres humanos involuntarios. Los documentos son de un médico, Mason Blackwood, que trabajó en Charity Hospital entre 1846 y 1852. En los registros del hospital solo figura como médico de planta, especialista en enfermedades pulmonares. Nada en los registros oficiales mostraba nada fuera de lo ordinario en su tiempo, pero sus diarios privados revelaban otra historia. P.D. Dr. Blackwood, según sus escritos, había llegado a Nueva Orleans con más en mente que la medicina de costumbre. Tenía una teoría de la resistencia humana, de diferencias de sensibilidad al dolor y de resistencia entre lo que él llamaba especímenes del género humano. Su interés no era puramente académico. Charity Hospital, founded in 1736, had become by mid-19th century the largest hospital in the South, serving both white citizens and, in segregated wards, the enslaved people whose labor had created the wealth of the region. Esta separación proporcionó el ambiente para un hombre como Blackwood, áreas aisladas donde ciertas cosas podían ser hechas fuera de la vista del público. La primera entrada de su diario de Blackwood fue el 12 de marzo de 1849. La letra era contenida, casi arquitectónica. Escribió que compró sus primeros 5 esclavos a un hacendado local que había donado amablemente material estropeado a la ciencia médica. Dañado se llamó a 5 hombres que habían enfermado de los pulmones y que el amo consideró inútiles para el trabajo de campo. Según los archivos de Louisiana del East Bank Parish Clerk's Office, este hacendado probablemente fue Walter Beaumont, cuyo ingenio azucarero se encontraba 23 millas río arriba de Nueva Orleans. Los archivos de Beaumont, que aún se conservan en parte en los archivos estatales, revelan que en febrero de 1849, vendió realmente 5 hombres a un cierto establecimiento médico por una suma simbólica. Lo que les ocurrió a estos hombres una vez que llegaron a la sala separada de Charity Hospital donde trabajaba Blackwood es una de las historias más oscuras de la medicina estadounidense. Los diarios detallan una serie de experimentos que gradualmente van exponiendo a humanos a irritantes respiratorios, extremos de temperatura y falta de oxígeno. Las notas de Blackwood se volvieron más elaboradas a medida que continuaban sus experimentos durante la primavera y el verano de 1849. Registró frecuencias de pulso, respiración y lo que llamó intensidades de vocalización durante sus cirugías. Lo más alarmante eran sus apuntes sobre lo que él llamaba métricas comparativas de resistencia, en las que sometía a sus esclavos y a algunos pacientes blancos con graves problemas mentales, que habían sido internados en el hospital por sus familiares a los mismos estímulos. Por lo que quedó escrito, parece que Blackwood se había convencido de que estaba llevando a cabo una investigación científica legítima. Le he citado varias veces su aspiración de dar a conocer sus descubrimientos en revistas médicas de Inglaterra y Francia, en las que pensaba que se comprendería mejor su método que entre sus colegas americanos de la provincia. Para junio de 1849 algo se movió en la obra de Blackwood. Su letra, antes tan controlada, se volvió más apresurada, sus entradas más frecuentes pero más breves. Dijo que le había llegado una carta de un Dr. James Reynolds de Filadelfia, que había oído hablar de las investigaciones de Blackwood,
La carta de Reynolds no se conservó, pero lo que decía evidentemente perturbó a Blackwood. Tras esta carta, el diario de Blackwood se va llenando de un hombre cada vez más paranoico con ser descubierto. Escribió que trasladaría su laboratorio a un segundo lugar, una propiedad que compró en secreto a nombre de un socio en el Bayou, 14 millas al suroeste de la ciudad. Los registros parroquiales show que una propiedad allí fue comprada por un George Stilwell, ordenanza de Charity Hospital, el 3 de julio de 1849. La aislada propiedad del pantano, a la que solo se puede llegar navegando por un laberinto de vías fluviales, le dio a Blackwood el aislamiento que necesitaba para su trabajo cada vez más perturbador. Su diario relata la pequeña cabaña de madera que había construido allí. 2 habitaciones separadas por una pared reforzada con una pequeña ventana de observación. La mayor de las habitaciones albergaba lo que él llamaba su laboratorio, y la menor, sus especímenes. El 12 de agosto de 1849, da inicio a lo que Blackwood denominó su fase 2 de la investigación. Al parecer había teorizado que el estrés psicológico extremo cambiaba la resistencia física de una forma que se podía medir. Sus notas explican cómo empezó a exponer a sus 3 sujetos supervivientes, solo quedaban 3 de los 5 originales, a largos periodos de manipulación sensorial. El diario relata habitaciones en completa oscuridad durante días, seguidas de luz continua, ruidos aleatorios para evitar el sueño, y lo peor, situaciones en las que los sujetos estaban cerca unos de otros. Pero se les impedía consolarse o ayudarse mientras uno de ellos pasaba por las pruebas de Blackwood. Lo que hace que estos relatos sea tan escalofriante es el tono clínico y desapasionado con el que Blackwood documentó sus experiencias. Nada de lo que escribió muestra que considerara a sus sujetos como personas. Siempre se les llamaba por números, nunca por nombres. Pero revisando con ojo atento los registros de ventas de plantaciones, la historiadora Dorothy Walsh de Tulane University pudo identificar en 1962 a una de las figuras de Blackwood como un hombre llamado Solomon, de unos 32 años, que había trabajado como carpintero en la plantación Beaumont. Este hallazgo llegó demasiado tarde para hacer justicia, pero restauró al menos un nombre a la historia. Para septiembre, los diarios de Blackwood ya aluden a algo que llamó el experimento del umbral supremo. Los detalles son escasos en las primeras entradas, pero parece que había planeado una especie de prueba final que demostraría de una vez por todas sus teorías sobre la resistencia humana comparada. El 23 de septiembre de 1849, algo salió terriblemente mal en el Bayou Laboratory. La entrada de Blackwood de ese día se reduce a 3 palabras: experimento interrumpido, pérdida total de asignaturas, evidencia arrojada en las profundidades del Bayou. La siguiente entrada no es hasta el 7 de octubre. La escritura es diferente, temblorosa, descontrolada. Blackwood describes chills and sleeplessness. Dice que escucha ruidos por la noche que no pueden ser reales. Me pregunto si algo lo siguió a casa desde el Bayou Property. Durante octubre y noviembre de 1849, las entradas de Blackwood se vuelven más erráticas. Describe que veía las siluetas de sus sujetos al pie de su cama por la noche, que escuchaba su respiración en habitaciones vacías, que encontraba sus notas de investigación movidas del lugar por la mañana, a pesar de vivir solo y mantener su casa cerrada con llave. Para diciembre, las notas indican a un hombre con una enfermedad mental grave o, como algunos historiadores han llegado a sugerir, de forma controvertida, un sentimiento de culpa tan grande que le provocó alucinaciones. Escribe de una en especial, a la que ahora llama no por número, sino por la vigilante, que lo observa desde puertas y sombras. La última entrada en el diario de Blackwood está fechada el 3 de enero de 1850. Dice: «Vienen por mí esta noche. Puedo oírlos reunirse afuera. Merecido lo tengo». Mason Blackwood fue hallado muerto en su domicilio del barrio francés el 4 de enero de 1850. La causa de la muerte se declaró apoplejía, lo que hoy llamaríamos un derrame cerebral. Lo encontraron su ama de llaves sentada en su escritorio con su diario abierto. La ama de llaves dijo a la policía que la cara de Blackwood estaba llena de horror. Tal vez lo más inquietante no se encuentre en los diarios de Blackwood, sino en un informe policial de esa misma semana. Las autoridades fueron alertadas por ruidos extraños en un almacén abandonado cerca del río, a media milla de la casa de Blackwood.
Cuando llegaron, no había nada más que paredes llenas de huellas de manos de todos los tamaños, demasiado altas para haber sido hechas por alguien de pie en el suelo. La denuncia quedó en el olvido. Tras la muerte de Blackwood, su puesto en Charity Hospital fue ocupado por otro médico y la vida siguió. Sus pertenencias, incluidos sus diarios, fueron recogidas por el director del hospital, Thomas Woodward, quien parece haber leído lo suficiente como para darse cuenta de lo peligroso que era su contenido. Woodward, según una nota escrita en la funda de cuero que guardaba los diarios, decidió sellar los documentos en lugar de destruirlos, tal vez pensando que alguna constancia, por horrible que fuera, debía conservarse. Los diarios permanecieron ocultos hasta 1965, cuando unas renovaciones dejaron al descubierto su ubicación. Tras su descubrimiento, se creó una comisión de historiadores y médicos bioeticistas para decidir sobre su destino. Tras mucha deliberación, se decidió archivarlas en un lugar seguro y de acceso restringido a investigadores acreditados en la historia de la ética médica. En 1968, el historiador Elijah Thompson, quien había estudiado los diarios, trató de encontrar el bayou donde Blackwood había realizado sus experimentos más horribles. Con las descripciones geográficas de los diarios y mapas de época, Thompson creyó reconocer la posible ubicación. Una pequeña isla cubierta de maleza que los nativos evitaban desde hacía mucho tiempo por considerarla tierra mala. Thompson lideró una expedición al lugar con 2 estudiantes de posgrado y un guía local que conocía los canales del bayou. Salieron de Nueva Orleans el 21 de junio de 1968. 3 días después, el guía regresó solo y muy angustiado. Dijo que al llegar a la isla, Thompson se había puesto muy nervioso, jurando que podía escuchar voces bajo el agua sucia que rodeaba la isla. Según la guía, Thompson entró en el agua poco profunda, diciendo que tenía que encontrarlos y decirles que terminó. Pero ni sus alumnos pudieron disuadir a Thompson de adentrarse en el agua. El relato del guía dice que Thompson gritó de repente que algo se había aferrado a su tobillo y fue arrastrado bajo el agua. Los estudiantes trataron de salvar a Thompson, pero no pudieron encontrarlo en el agua oscura y lodosa. Horas después también desaparecieron. El guía estaba preparando su bote para partir. Las autoridades parroquiales registraron la zona durante 3 semanas, pero no pudieron encontrar rastro de Thompson ni de sus alumnos. El caso se cerró como ahogamiento accidental, probablemente por las corrientes traicioneras del bayou. La isla fue sumergida por el agua, y su ubicación se perdió en el paisaje en constante cambio del Louisiana Bayou. Las autoridades ambientales locales señalan que todo el lugar donde se encontraba la isla ahora es una zona protegida y de humedal a la que no se puede acceder, explican. En 1969, todos los materiales de Mason Blackwood, sus diarios, las notas de investigación de Thompson, etc., se sellaron en los archivos estatales de Luisiana por 75 años. La razón oficial fue sensibilidad de los materiales históricos y posible angustia genealógica a los descendientes de todas las partes involucradas. Hoy la historia del Dr. Mason Blackwood and his experiments live in the space between history and folklore. Los habitantes de las parroquias que rodean Nueva Orleans a veces hablan de ruidos que se escuchan en el pantano, como de gente que se ahoga. Los pescadores evitan ciertos canales y ensenadas, sin poder explicar siempre el porqué más allá de que algunas aguas no son buenas a través de conocimientos transmitidos de generación en generación. Lo que no puede negarse es la evidencia física. Los diarios mismos, el certificado de defunción de Blackwood, el registro de la compra de la tierra, los documentos de venta de aquellos hombres tratados como sujetos de estudio en lugar de seres humanos. Estos documentos representan un pasado que muchos preferirían olvidar, una época en la que la medicina se utilizaba como un arma de control en lugar de curar. Quizás lo más inquietante del caso Blackwood es lo cerca que estuvo de perderse para siempre, oculta tras un muro durante casi un siglo, a punto de ser desechada como basura y luego casi sellada de nuevo por aquellos alarmados por lo que contenía. Y uno se pregunta, ¿cuántas historias más como esta quedan sepultadas en el anonimato, sus víctimas sin nombre, sus agresores sin castigo? Las aguas del bayou fluyen y refluyen con las estaciones.
Se mueven sedimentos, revelando lo que yace debajo, a veces solo por un instante. Durante las tormentas de 1965, el huracán Betsy destapó en Luisiana muchos artefactos perdidos hace tiempo, incluyendo lo que algunos dicen que son restos de madera de una estructura que una vez estuvo en el lugar donde Thompson creía que estaba el laboratorio de Blackwood. Los restos fueron supuestamente recogidos por un residente local no identificado y almacenados en un cobertizo detrás de su casa. Cuando se enteraron y llegaron a examinar los restos en 1967, el cobertizo se había quemado en un incendio que, según los lugareños, ardía con un color extraño. La última mención conocida del caso Blackwood proviene de la correspondencia personal de Dorothy Walsh, la historiadora de Tulane, que identificó a Solomon, una de sus víctimas. En una carta a un colega del 23 de septiembre de 1969, 120 años después del experimento fatal de Blackwood en el último umbral, Walsh escribió: «Soñé con él anoche. No Blackwood». Solomon se quedó de pie al pie de mi cama, mirándome, sin amenazar, solo esperando. Cuando le pregunté qué deseaba, respondió: «Ser recordado». Creo que eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir. Walsh murió mientras dormía la noche siguiente. Sus notas de investigación sobre el caso Blackwood fueron donadas a las colecciones especiales de la Universidad de Tulane, donde aún residen y están disponibles para los investigadores en la actualidad los únicos materiales de dominio público sobre uno de los casos médicos más oscuros de Luisiana. Desde entonces los ríos han cambiado, los barrios han cambiado. Charity Hospital cerró después del huracán Katrina en 2005. El edificio es una cáscara vacía ahora, un monumento art deco a la cura y al daño. Antiguos empleados a veces cuentan que en las partes más antiguas del edificio, en las noches quietas y húmedas, se puede escuchar el sonido de una respiración fatigada en habitaciones vacías desde hace años. Y a veces, en el barrio francés, antes del amanecer, los habitantes juran ver una figura inmóvil en las esquinas. Un hombre elegantemente vestido, pero fuera de época, escribiendo furiosamente en un diario que parece brillar tenuemente en la oscuridad. Para cuando alguien llega, la figura se ha ido, no dejando más que el aroma a río y el sonido de hojas pasando en una brisa ausente. Nunca sabremos lo que realmente sucedió en ese laboratorio de Bayou en 1849, pero en archivos y memorias, en susurros y artículos académicos, los ecos de ese día aún resuenan. El médico que pensó que podía medir el sufrimiento humano, los hombres cuyo dolor fue registrado pero cuya humanidad fue negada, los científicos que vinieron después para investigar y que desaparecieron en el proceso. Hay historias que no pueden ser olvidadas, sin importar cuánto lo intentes. Algunas voces resuenan mucho después de haber sido silenciadas, y en las aguas oscuras de los bayous de Luisiana, algunos secretos persisten bajo la superficie, ni completamente ocultos ni revelados, esperando a que alguien escuche. Lo más inquietante del caso Blackwood no es lo que se descubrió, sino lo que falta por descubrir. Según los inventarios encontrados entre sus cuadernos, Blackwood guardaba anatomías y muestras de tejidos de sus víctimas. Estos ejemplares nunca fueron encontrados. El administrador del hospital, Thomas Woodward, no los incluyó en sus notas sobre el aseguramiento de los diarios, lo que llevó a algunos a creer que podrían estar ocultos en algún lugar, posiblemente en el antiguo Charity Hospital o, más perturbador, en el sitio del Bayou Laboratory. En 1957, 8 años antes de que se encontraran los diarios, un pescador llamado Claude Thibodeau encontró unos frascos de vidrio inusuales en la orilla del lodo en lo profundo del bayou. Según su declaración a la oficina del sheriff de la parroquia de Terrebonne, los contenedores contenían lo que parecían ser tejidos humanos conservados. Thibodeau, shaken by his find, reenterró los recipientes y señaló el lugar con una disposición característica de piedras. Cuando regresó 2 días después con la policía, ambos contenedores y la piedra conmemorativa habían desaparecido y no había rastro de que el lodo hubiera sido movido. Esto se atribuyó a la mente de un hombre que había pasado demasiado tiempo solo en el bayou. Pero cuando se compara con notas de los diarios de Blackwood, que fueron descubiertos 8 años después,
La ubicación que Thibodeau proporcionó coincide casi exactamente con el lugar en el que se creía que se encontraba el laboratorio secundario del médico. Lo que hace el caso Blackwood tan importante para la ética médica es que revela un patrón más amplio de explotación que atravesó la medicina del siglo XIX. Aunque los métodos de Blackwood eran extremos, incluso para la época, su convicción de que ciertas clases de personas podían ser utilizadas como objetos de estudio sin consentimiento no era inusual entre sus contemporáneos. La historiadora de la medicina Patricia Montgomery de Johns Hopkins ha pasado décadas investigando lo que ella llama medicina en la sombra, la investigación realizada fuera de los márgenes de los códigos éticos de por sí muy laxos de siglos anteriores. En su libro de 1963, The Unseen Patients, Montgomery identificó 27 casos en todo el sur estadounidense, en los que esclavos fueron sometidos a experimentos médicos entre 1820 y 1865. El caso Blackwood, desconocido para Montgomery cuando escribió su libro, habría sido el número 28. Los estudios de Montgomery sugieren que estos casos probablemente fueron mucho más frecuentes de lo que se puede encontrar en los registros históricos, ya que los médicos que realizaban estos experimentos tenían todos los motivos para mantener en secreto sus prácticas. Los que sí publicaban sus resultados a menudo disfrazaban la naturaleza y procedencia de sus especímenes disponibles con términos clínicos y distanciados como especímenes disponibles o similares. Lo que separó a Blackwood de muchos de sus contemporáneos no fue su disposición a experimentar con los esclavos, esto era lamentablemente común, sino la intensidad de sus experimentos y su aparente caída en la locura a medida que avanzaba su trabajo. En octubre de 1968, 4 meses después de la desaparición de Elijah Thompson en el Bayou, una serie de cartas fue donada a la Louisiana Historical Society por los herederos del Dr. James Reynolds, el médico de Filadelfia, cuya carta había alarmado tanto a Blackwood en junio de 1849. Estas cartas, guardadas por la familia Reynolds durante generaciones, ofrecen información esencial sobre cómo algunos de sus contemporáneos médicos consideraban el trabajo de Blackwood. La carta de Reynolds a Blackwood del 2 de junio de 1849 muestra que las noticias de la investigación del médico de Nueva Orleans se habían extendido a Filadelfia a través de un amigo en común. Reynolds se horroriza con lo que ha escuchado y le implora a Blackwood que abandone esta monstruosa línea de investigación antes de que destruya no solo a tus súbditos, sino a tu humanidad. Lo que hace interesante la carta de Reynolds es que su queja no es por los esclavos, sino por el temor a lo que le pueda pasar a Blackwood. Reynolds relata el caso de otro médico, no identificado en la carta, que había realizado estudios similares en Virginia años atrás, y que cayó en un estado de colapso nervioso del que nunca se recuperó. La respuesta de Blackwood, que Reynolds guardó en su colección, es reveladora en su brevedad. Sus aprehensiones son observadas pero infundadas. La ciencia médica necesita sacrificio. La historia me juzgará. Esta carta, fechada el 10 de junio de 1849, es una de las últimas veces que Blackwood parece haber interactuado con la comunidad médica en general. Para julio, Blackwood se había retirado a su laboratorio en Bayou, rompiendo casi todo contacto con sus colegas en Charity Hospital. Los registros hospitalarios archivados en la institución revelan que solicitó y le fue concedida una licencia prolongada por investigación personal, siendo sustituido por otros médicos. Una segunda carta de Reynolds, del 5 de agosto, quedó sin respuesta. En esta última carta, Reynolds declara: «Una vez más te ruego que reflexiones sobre el camino que has tomado. Hay fronteras de la ciencia médica que, una vez franqueadas, cambian para siempre a quien las cruza. Algunas cosas se aprenden a un precio demasiado alto». Esta carta fue hallada entre las pertenencias de Blackwood tras su fallecimiento, sin abrir. Reynolds se convirtió en una de las primeras voces en defender la ética médica, escribiendo ya en 1853 un folleto que tituló «Sobre las restricciones necesarias a la investigación médica». Aunque nunca nombra a Blackwood, el folleto reproduce frases que reconocemos de sus cartas al médico de Nueva Orleans.
La ubicación de la casa de Blackwood en el barrio francés permaneció habitada hasta 1943, cuando el inmueble se incendió y fue demolido. Varios ocupantes a lo largo de los años afirmaron presenciar sucesos extraños en la casa, especialmente en el estudio donde falleció Blackwood. Estos informes iban desde manchas de frío inexplicables, olor a productos químicos medicinales sin origen y, lo más común, la sensación de que alguien los observaba desde detrás. La última ocupante privada de la casa, la viuda Elizabeth Carrington, le dijo al New Orleans Picayune en 1938 que cada mañana encontraba arañazos en el interior de la puerta del estudio, aunque no tenía mascotas y vivía sola. También comentó que a veces escuchaba como un hombre murmuraba cálculos en la habitación vacía. Carrington se fue de la casa poco después de la entrevista y se negó a hablar más del asunto. Después del incendio de 1943, el solar permaneció vacío hasta 1957, cuando fue adquirido por un promotor y transformado en un pequeño restaurante con patio. Los empleados del lugar a veces han presenciado fenómenos similares, especialmente en la esquina este de la propiedad, donde estaría el estudio de Blackwood. Estos informes se han convertido en parte del encanto del restaurante, y algunas guías de fantasmas del barrio francés lo señalan como una parada, aunque pocos conocen la historia real detrás de su reputación. El destino de los súbditos de Blackwood es lo más trágico de este caso. De los 5 hombres que fueron trasladados inicialmente desde la plantación de Beaumont al Charity Hospital, los registros del hospital verificaron que ninguno sobrevivió. Se presentaron certificados de defunción para 3. Las causas de la muerte fueron falla pulmonar, paro cardíaco y hemorragia cerebral, respectivamente. No hay registros oficiales para los otros 2 hombres. La designación de Salomón como una de las víctimas es la única vez que se les ha restituido un nombre a estas víctimas de la experimentación médica. Pero no se sabe quiénes eran los otros 4 hombres. Sus identidades fueron borradas primero por la esclavitud y luego por la deshumanizante investigación de Blackwood. En 1965, al mismo tiempo que se desenterraban los diarios de Blackwood, una anciana llamada Esther Mouton se puso en contacto con la Louisiana Historical Society con un relato que se había transmitido de generación en su familia. Según Mouton, su bisabuela había sido esclava en una plantación cercana a la de Beaumont y había reconocido a uno de los hombres que el médico se había llevado de la ciudad. En la tradición oral de la familia de Mouton, este hombre era un carpintero llamado Isaac, casado y con 2 hijos en la plantación de al lado. Cuando Isaac fue vendido al hospital, a su familia se le dijo que había sido enviado a trabajar a otra plantación más al norte. Solo meses después, cuando otro esclavo que trabajaba como cochero entre las plantaciones y la ciudad regresó con noticias sobre el médico, descubrieron la verdad. Mouton relató que Isaac había sido reconocido por su hermosa voz y a menudo cantaba canciones de trabajo en los campos. La familia relata que durante los meses posteriores a la desaparición de Isaac, los trabajadores de ambas plantaciones escuchaban su voz proveniente del bayou al anochecer, aunque nunca fue hallado. Aunque no se puede confirmar si Isaac fue uno de los sujetos de Blackwood, la cronología y los detalles del relato de Mouton coinciden con el registro histórico de una transferencia de hombres de la plantación Beaumont al Charity Hospital. Si es cierto, la historia oral de su familia ofrece una visión del coste humano de las acciones de Blackwood, las familias rotas y las comunidades abandonadas a especular y lamentar. Poco queda de ello materialmente. El pantano reclama y transforma todo a su paso, tragándose lo que queda del segundo laboratorio de Blackwood. Charity Hospital is empty, its huge form rotting. La casa de la plantación de Beaumont se incendió en 1873 y nunca se reconstruyó. La tierra finalmente se vendió. Lo que queda son papeles, recuerdos y la sensación de que algo quedó pendiente. Los diarios mismos, la fuente principal de información sobre los experimentos de Blackwood, plantean un problema ético para los historiadores. Son ricas en información sobre un momento oscuro de la historia de la medicina que no debe olvidarse, pero también son la perpetuación de una violación. Mantener la voz de Blackwood mientras las de sus sujetos permanecen silenciadas.
En 1969, cuando se tomó la decisión de cerrar el acceso a las revistas durante 75 años, el comité de historiadores y eticistas que tomaron la decisión justificaron así su decisión. Estos materiales son a la vez evidencia histórica crucial y una herida abierta. Decidimos conservarlos en vez de destruirlos, pero también dar tiempo a que maduren los marcos adecuados de interpretación y conmemoración, unos marcos que pongan en primer plano la humanidad de quienes fueron tratados como objetos de estudio. Esa restricción de 75 años expira en 2044. ¿Qué hacer con los diarios de Blackwood? Queda por decidir. Algunos descendientes de los esclavos de Luisiana en aquel tiempo han propuesto erigir un monumento conmemorativo de este pasado sin sensacionalizarlo. Otros piensan que los diarios deberían permanecer cerrados para siempre. Elijah Thompson, en su último trabajo académico antes de desaparecer en el Bayou, declaró: "El trabajo del historiador en casos como el de Blackwood no es simplemente registrar lo que sucedió, sino restaurar el contexto y la humanidad donde fue intencionalmente eliminada. Debemos evitar reproducir la mirada clínica que posibilitó estos abusos". El último capítulo de este eco histórico se escribió en 2007, cuando el huracán Katrina inundó los archivos del sótano de Charity Hospital. Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron al edificio meses después, encontraron que la parte que albergaba registros médicos del siglo XIX había quedado sumergida. Mientras que la mayoría de los archivos se perdieron, los trabajadores de la limpieza dijeron que habían encontrado una sola funda de cuero flotando en el agua de la inundación en una sala de almacenamiento. Según sus relatos, la caja contenía lo que parecían ser instrumentos médicos antiguos, envueltos en tela aceitada, que los había protegido del agua. Antes de que el caso pudiera ser completamente documentado o catalogado, desapareció del almacenamiento temporal, donde se guardaban los objetos recuperados. Informes oficiales atribuyeron la desaparición al caos generalizado de la recuperación posterior a Katrina, ya que miles de objetos recuperados de edificios destruidos fueron trasladados de un lugar a otro. Pero algunos de los trabajadores que participaron en la limpieza dijeron que se sintieron observados y que tuvieron dificultades para respirar, que desaparecieron cuando se alejaron de las cosas. En 2015, un obrero que trabajaba en la remodelación del antiguo Charity Hospital encontró un pequeño espacio oculto tras una pared de lo que había sido la sala segregada. En su interior había un frasco de vidrio en el que se encontraba lo que parecía ser un corazón humano conservado y una etiqueta escrita a mano que decía Specimen número 3. Límites de estimulación eléctrica alcanzados. MB1849. El frasco y su contenido fueron entregados a las autoridades sanitarias, quienes corroboraron que se trataba de restos humanos. Tras ser analizados, los restos fueron enterrados en una ceremonia interreligiosa a la que asistieron historiadores, médicos eticistas y miembros de la comunidad local, decididos a rendir homenaje a las víctimas sin nombre de los experimentos de Blackwood. Un pequeño letrero en St. Louis Cemetery Namor 3. La placa dice: "Aquí reposan los restos de quienes fueron utilizados sin consentimiento para el progreso de la ciencia médica. Sus nombres son desconocidos, pero su humanidad es reconocida y respetada. Que descansen en paz, la que les fue negada en vida". Cada año, el 23 de septiembre, aniversario del experimento del umbral final de Blackwood, se reúnen en este punto una pequeña multitud. Los asistentes depositan piedras en lugar de flores, una costumbre que inició Dorothy Walsh antes de fallecer, como símbolo de eternidad en el recuerdo, no discursos. La asamblea guarda unos minutos de silencio, interrumpidos solo por los ruidos de la ciudad y lo que algunos juran oír como jadeos agonizantes que llegan de todas partes y de ninguna. La historia del Dr. Mason Blackwood and his experiments are more than just a footnote in history or a local tale. Es un brutal recordatorio de la moralidad de la medicina. Cómo prácticas hoy en día consideradas altamente no éticas fueron en un tiempo llevadas a cabo en nombre de la ciencia. Nos obliga a preguntarnos, ¿a quiénes se ha considerado sacrificables en aras del conocimiento? ¿A quiénes se les ha negado la humanidad en el proceso? Lo más perturbador del caso no es lo que hizo Blackwood, sino lo cerca que estuvo de borrarse de la historia.
Si los renovadores de 1965 hubieran sido menos atentos, si Thomas Woodward hubiera quemado en lugar de guardar los diarios, si Elijah Thompson no hubiera reconocido su importancia, esta historia podría haberse perdido, sus víctimas olvidadas. Las aguas del Bayou de Luisiana siguen fluyendo con las estaciones. Las marejadas reconfiguran la costa, enterrando y desenterrando los restos materiales del pasado. Los pescadores locales todavía evitan ciertos canales y ensenadas, siguiendo el conocimiento transmitido de que algunas aguas simplemente no están bien. Y en las noches más tranquilas, cuando el aire está tan denso que parece que se puede cortar con un cuchillo, los vecinos del antiguo hospital juran oír el rasguido de una pluma sobre el papel. Alguien tomando notas sobre cosas que nunca debieron ser vistas, creando un registro que nunca podrá ser borrado.